política y otros datos. Los programas de transferencias aportan menos de 4 de cada 100 pesos. En México, los hogares, el 3% de su gasto destinan en promedio a salud. Reconocer que las mujeres tienen menos ingresos porque estuvieron trabajando sin remuneración todo su ciclo de vida. Ya tenemos el presupuesto para incluso disminuir a la mitad la población en pobreza extrema, pero no lo hacemos por las decisiones que tomamos de cómo repartir los programas sociales. Un episodio nuevo cada jueves. Un podcast de Expansión. Expansión Daily. Lo que hay que saber. Detienen a 13 involucrados en el crimen contra los colaboradores de Clara Brugada. También Pemex cumplirá hasta 2035 con los controles contra el huachicol, y las telenovelas en vertical son un millonario negocio del entretenimiento digital. Es jueves 21 de agosto, yo soy Gonzalo Soto y esto es Expansión Daily. Esto es Expansión Daily. Lo que hay que saber. Lo importante del día con los editores de Expansión. Expansión Daily. Lo que hay que saber. Bienvenidos. Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Expansión Daily. Suscríbanse a este podcast para que no se pierda ninguno de nuestros capítulos. Hoy está conmigo Suara de Luna, reportera de Empresas en Expansión. Muy buenos días, Suara, ¿cómo estás? Hola, Gonzalo, un gusto enorme estar aquí. Jueves. Así es, Suara, un jueves con bastante información, sobre todo porque ayer por la tarde se dieron a conocer más detalles acerca del delito terrible, ¿verdad?, que aconteció el pasado 20 de mayo cuando asesinaron a dos de los colaboradores más cercanos de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada. Hablamos de José Muñoz y Jimena Guzmán. Bueno, en una conferencia de prensa, las autoridades de seguridad a nivel federal y también a nivel capitalino mencionaron que ya detuvieron a 13 involucrados en este delito. 10 de los detenidos participaron en la planeación y la logística del crimen. Otros 3 fueron autores materiales del asesinato. No obstante, y al momento de esta grabación, la persona que disparó, la persona que accionó el arma en contra de José y de Jimena, sigue prófuga. Y si bien recordarán, como les contamos en su momento en este espacio, Jimena Guzmán se desempeñaba como coordinadora de la agenda pública y privada de Brugada durante la precandidatura y candidatura, y ya una vez asumida la jefatura de gobierno, se encargaba de dar el visto bueno a las giras de la mandataria, mientras que José fue coordinador de asesores y asesor de la Cámara de Diputados a nivel federal y, bueno, también de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México y, más recientemente, en la Alcaldía Iztapalapa y la jefatura de gobierno. Correcto, eran personas, tanto Jimena como José, que habían acompañado a la jefa de gobierno desde su labor como alcaldesa de Iztapalapa y posteriormente a lo largo de la campaña para la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. La propia Brugada dio un mensaje a medios de comunicación desde el Palacio del Ayuntamiento y ahí también informó que la captura de los implicados se logró por un operativo conjunto, como les decía, tanto de autoridades locales como federales. También de acuerdo con la indagatoria, el pasado 20 de mayo, cuando ocurrió este asesinato, poco después de las 7 de la mañana, un sujeto se acercó al vehículo de Jimena Guzmán en la calzada de Tlalpan, a la altura de Xola, en dirección al centro de la Ciudad de México, y bueno, cuando José Muñoz estaba a punto de subirse al vehículo, disparó varias veces a los exfuncionarios, quienes fallecieron prácticamente de forma instantánea. Y para concluir el tema de los presuntos responsables, pues estos fueron detenidos en 11 cateos, 6 en la Ciudad de México, en las alcaldías Gustavo Madero y Xochimilco, así como 5 en el Estado de México, en los municipios de Otumba y Coacalco. Según esto, así lo indicó el secretario de Seguridad Ciudadana local, Pablo Vázquez. Correcto. La fiscal de la Ciudad de México, Berta Alcalde, también mencionó que los dos funcionarios fueron vigilados en mayo, maniobras en las que fueron utilizadas al menos 2 autos que se detectaron mientras realizaban recorridos similares a lo largo del día del atentado. La vigilancia de ambos funcionarios habría comenzado al menos 20 días antes del ataque. Y bueno, tampoco había registro de que los funcionarios hubieran recibido amenazas. También hubo preguntas relacionadas sobre si las personas detenidas pertenecen a algún grupo criminal en específico.
La fiscal dijo que en este momento no van a revelar esta información, la cual me parece que es importantísima que se transparente tarde o temprano para entender bastante más acerca de este delito que de nuevo desde mayo había quedado pendiente y sigue todavía pendiente la captura de la persona que al final de cuentas accionó el arma en contra de Jimena Guzmán y de José Muñoz. Pero bueno, vámonos con la siguiente información, porque un análisis muy interesante de nuestra colega Yaret de la Rosa, reportera de Expansión Política, nos muestra cómo México tiene una gran tradición de recibir desplazados y en estos momentos analiza acoger niños de Gaza. La propuesta de que México reciba a menores huérfanos por el conflicto bélico allá en la Franja de Gaza fue lanzada por Gerardo Fernández Noroña, presidente del Senado, después de que recibió videos de varios de estos niños y niñas en Palestina pidiéndole ayuda. La presidenta Claudia Sheinbaum ya fue consultada sobre esta iniciativa y dijo que está dispuesta a revisarla. Ya comisionó también a Juan Ramón de la Fuente, secretario de Relaciones Exteriores, y también a Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Gobernación, para analizar este planteamiento. Y que en realidad esto tiene varias aristas, así nos lo relatan en este texto, y nuestra colega platicó con Rafael Ricardo Soler Suástegui, miembro de la Red Académica Latinoamericana sobre Refugio, donde si bien acepta que sí, México históricamente ha tenido las puertas abiertas para personas refugiadas, ahora es necesario que el gobierno evalúe si nuestro país es o no el mejor refugio para esos menores, porque es obviamente mucho más fácil que una persona refugiada se adapte a otro país si hay semejanzas, ya sea culturales, religiosas, lingüísticas, a que si no las hay, pues como es el caso de México y Palestina, ¿no? Coincido en parte y no, porque creo que en estos momentos cualquier lugar en el planeta es un mejor lugar para crecer que la Franja de Gaza, particularmente para un menor de edad. También Soler Suástegui mencionó que México tiene retos para cumplir, para recibir a estos niños palestinos, como generar sí las condiciones necesarias, adecuadas para su alojamiento en el país. También, si México acepta recibir a estos menores, debe tomar con responsabilidad de carácter. Una persona refugiada tiene un duelo migratorio porque fue arrancada de su país. Sin lugar a dudas es un proceso largo, es un proceso complejo, que es muy distinto a lo que México ha estado acostumbrado en el pasado, pero ojo, también ha tenido mucho éxito en el pasado con este tipo de políticas de puertas abiertas, sobre todo a desplazados de guerra. Y que yo también estoy 100% de acuerdo en que en cualquier lugar van a estar mejor que en donde se encuentran actualmente, pero a ver, Blanca Algarra Alba, maestra de estudios internacionales, advirtió que aún no está claro en qué condiciones se establecerían los niños de Gaza en México, pues en otros momentos, como por ejemplo la Guerra Civil Española, las autoridades involucraron organizaciones civiles para crear las condiciones y los espacios necesarios para recibirlos. Entonces, la intención está, ya se puso, digamos que sobre la mesa, falta todavía resolver los cómo, Gonzalo. Y esto que dice Suara, el caso particular de la Guerra Civil Española, me parece que es el caso paradigmático de México como receptor de personas refugiadas. En particular fueron 456 niños que México acogió en 1937, en el año, uno de los años más duros de la Guerra Civil Española, conocidos como los niños de la guerra o los niños de Morelia, porque fueron a dar muchos de ellos, o la mayoría de ellos, a este estado de la República, en un movimiento, ¿verdad? Creo que uno de los más llamativos de la presidencia de Lázaro Cárdenas en ese momento, y que bueno, dio muchos frutos. La verdad es que eran niños que habían sido desplazados, que habían quedado huérfanos por el terrible conflicto que derivó en una dictadura también terrible a cargo de Francisco Franco. Bueno, hay personas que fueron destacadas con el paso del tiempo. Aurora Correa, por ejemplo, una gran poeta y novelista. Julián Martínez Oros, también un maravilloso escultor. Francisco González Aramburu, también traductor, quien trabajó en varias editoriales importantes aquí en nuestro país. Y bueno, hay otro caso también paradigmático, y es cuando México recibió
después del golpe de Estado en Chile, a muchos refugiados, a muchos asilados políticos, tras el golpe de Estado que dio Augusto Pinochet a Salvador Allende allá en 1974. Y que, a ver, así podríamos seguir, digamos que por un listado extenso de personalidades también que han estado, Trotsky también que ha venido como refugiado. Correcto. El pintor Vladi ruso, que me encanta, que está la Biblioteca Miguel Lerdo de Tejada pintada por él en el centro histórico, vaya, también más reciente Evo Morales, ¿no? Uh-huh. Y si nos vamos justo a las cifras actuales, a ver, hasta el año pasado nuestro país recibió cerca de 8,000 nuevas solicitudes de asilo, con lo que se consolidó como uno de los principales destinos para solicitantes de asilo a nivel mundial, que no me sorprende tanto, ¿eh? Mira, la verdad es que sobre todo en los años 60, 70, 80, desde luego también antes y durante la Segunda Guerra Mundial, básicamente a lo largo del siglo XX, México fue un país con mucha mayor estabilidad que el resto de la región, particularmente Sudamérica, en donde prevalecieron muchísimas dictaduras: Brasil, Argentina, Chile, Perú también, desplazados por conflictos armados también en Colombia, desde luego España con la guerra civil. Entonces, esta afinidad que, ojo, también, y volviendo a lo que mencionaba el especialista Soler Suástegui, había por lo menos la afinidad del lenguaje. En el caso de los palestinos, de estos niños que podría recibir México, pues es un asunto completamente distinto, aunque, bueno, creo que existen mecanismos y existen además formas de hacerlo funcionar de una manera pues que le permita a estos niños poder sortear el terrible conflicto y sobre todo la hambruna, las consecuencias de la guerra que se ha prolongado tanto con Israel. Pero bueno, cambiando radicalmente de tema, vamos ahora con Pemex, que de acuerdo con sus propias estimaciones, cumplirá hasta 2035 con los controles contra el huachicol. Aunque la regulación es obligatoria desde 2022, la petrolera prevé alcanzar 96% de cumplimiento hasta ese año, hasta 2035, lo cual abre algunas dudas sobre sanciones del SAT. Casi el 100%, Gonzalo. Y es que, a ver, tomando en cuenta que Pemex es la única petrolera mexicana, pues esto obviamente le hace mantener una posición preponderante en el sector de hidrocarburos, con actividades en toda la cadena de valor, desde la extracción de crudo hasta la venta de gasolinas al público. Pero, a ver, esto no lo exime de incumplir en un alto porcentaje con sus obligaciones relacionadas con los controles volumétricos, que suena medio raro, pero a ver, explícame, ¿qué son estos controles, Gonzalo? A ver, en términos generales son una medida diseñada para combatir el robo de combustible. Son obligatorios desde el 1 de enero de 2022 en todas las actividades vinculadas a hidrocarburos, a petrolíferos, pero ojo, Pemex apenas cumple con 15% de lo establecido. Y de acuerdo con el plan de fortalecimiento de petróleos mexicanos, la empresa, como les decía, alcanzará este 96% de cumplimiento hasta dentro de 10 años. Va a destinar más de 23,000 millones de pesos que no tiene a la creación del sistema informático de unidad central de control, con este objetivo de atender los requisitos del SAT. Representará una mejora de 80% en la gestión y supervisión volumétrica. Aún así, está lejos, muy lejos de cumplir con lo que se ha establecido. Ahora, ustedes dirán, ¿y esto a mí qué? Pues bueno, el asunto es que si no hay un sistema de medición calibrado, no hay certeza, ¿verdad?, en la custodia, en el volumen necesario para evitar las pérdidas de combustible y las desviaciones también de este energético. De pronto nos preguntamos, bueno, ¿por qué no hay, verdad, Premium? ¿Por qué no hay Magna? O ninguna de las dos en las estaciones de Pemex en algunas ciudades del país. Pasa también en parte por este problema. Y es que el mismo documento de la petrolera subraya que es imprescindible mantener y calibrar los sistemas de medición con el objetivo de generar certeza en los puntos de transferencia de custodia y garantizar la trazabilidad volumétrica necesaria para detectar las desviaciones y pérdidas no operativas en las instalaciones petroleras. Y creo que esa es como la palabra cúspide de esto, trazabilidad. Correcto, y la trazabilidad lo que garantiza es justamente la legalidad del producto, que se evite comercializar combustibles de procedencia ilícita. Y aquí Aldo Vargas, director de desarrollo de Kernotec, explicó que la situación de Pemex es particularmente compleja porque participa en toda la cadena de valor, es decir, desde la extracción del petróleo, el traslado, la refinación, la comercialización
y esto dificulta el cumplimiento de las obligaciones y tiene desde luego un costo mucho más elevado que cualquier otra petrolera en el mundo. Recordemos además que la situación financiera de Pemex es muy delicada y bueno, de no cumplir podría acarrearle sanciones del SAT, lo cual, a ver, gobierno cobrándole al gobierno, será complicado verlo, no obstante, pues sí, parece que es un problema adicional que se suma a la larguísima lista que tiene ya Pemex para poder operar de una manera más armónica. Y aquí, bueno, en el siguiente tema, Suara, quiero que te confieses. ¿Ves telenovelas en formato vertical o no? ¿No sabes ni de lo que te estoy hablando? ¿Cuál es tu respuesta? La verdad es que no veo telenovelas. Con trabajos tengo tiempo para ver televisión. Okay. Aparte ya sabes que soy alma viejita. O sea, no es un reclamo velado como si uno fuera un tirano, pero bueno, sigamos, Suara. No, a ver, porque soy más como de leer, no soy tanto de televisión, o sea, nunca he sido tanto de televisión, Okay. Pero la verdad es que justo estos formatos de los que vamos a hablar me llaman la atención porque creo que se adapta bien a un tipo de vida en el que ya no puedes ensimismarte viendo una serie de miles de temporadas con bastantes capítulos, no sé, creo que va bien. ¿Cuál es la diferencia, Suara, entre una telenovela y La Casa de las Flores? Ay, no sé, creo que vi vi un par de episodios. El tema aquí es que, a ver, en Facebook o en Instagram hay videos con dramas de pareja que en un solo minuto plantea una situación que pretende atrapar y muchas veces lo hace de manera exitosa a la audiencia y hace que desde luego quieran ver más. Es un nuevo formato de entretenimiento que se ha abierto paso en el mercado global. Estas telenovelas en formato corto, vertical, diseñadas para verse en smartphones con medidas adictivas de pago por episodio. Es decir, ya terminaste de ver el primero. Ahora sí que como las drogas, te dan la primera prueba y después quieres agarrar y seguir viendo más episodios. Y bueno, estos contenidos, Suara, han tenido mucho éxito tan solo en el primer trimestre de 2025, de acuerdo con lo que nos cuenta la editora de tecnología Heréndira Reyes. Aplicaciones como Real Short, Drama Box, Good Short y Drama Wave generaron casi, y esto es impresionante, $700 millones en compras dentro de sus apps. Porque bueno, si quieren ver el resto de la historia, como les decía, hay que suscribirse, hay que ver comerciales para desbloquear un pedacito más de la historia. Oye, Gonzalo, a ver, pero antes de continuar con el dato duro, estoy segura que tanto los podescuchas, las podescuchas también, como yo, queremos saber, ¿tú sí ves telenovelas o no? La última telenovela que vi, la verdad, fue por allá a finales de los 90, porque a mi abuela le encantaban, y creo que la última que sí seguí de manera constante fue Te Sigo Amando, con Claudia Ramírez, José Luis Santander y Sergio Goyri. Entonces, la verdad, no es un formato que consuma en la actualidad, pero bueno, ya me ventilé, así es que sigamos con el tema de las telenovelas en formato vertical, porque híjole, no sé si yo creo que sí hubiera pagado para seguir viendo Te Sigo Amando, pero afortunadamente en ese entonces nada más le ponías al 2 y seguías viendo la telenovela. A ver, después de esta confesión de Gonzalo Soto, de acuerdo con un reporte de la consultora Sensor Tower, este tipo de aplicaciones alcanzaron los 370 millones de descargas, lo que representa un crecimiento de, agárrense, 500% con respecto a 2024. Es una locura. Sí. Sí, es un modelo basado en estas suscripciones semanales, micropagos por episodios que nos recuerdan mucho al pay-per-view de hace algunos años, pero que se ha ajustado a los hábitos móviles tanto de la generación Z como de los millennials. Ahora, es una cosa muy rara porque las historias en realidad no buscan la complejidad narrativa que tienes, por ejemplo, en series de Netflix o de Max. Son tramas más bien ligeras, locales, pero que son, entiendo, emocionalmente adictivas, muy similares a las telenovelas tradicionales, pero de nuevo comprimidas en episodios de 1 y 3 minutos.
Es que su modelo de monetización está muy interesante porque combina suscripciones de bajo costo que van desde los $2 a los $5, así como pagos únicos para desbloquear episodios que pues sí tiene todo el sentido que se hagan de estas cantidades millonarias. Oye, porque seguro ves uno, quieres otro y así hasta que te dan las 3 de la mañana, ¿no? Correcto. Y bueno, a ver, nadie está diciendo que estas micro telenovelas están hechas con la misma calidad de la pluma de Yolanda Vargas Dulce, pero parece ser que sí están atrapando de manera muy, muy fuerte a los usuarios, el engagement de estas apps, es decir, el tiempo que se queda la gente viendo es de 70% en promedio. Es decir, la gente sí verdaderamente está enganchada y muy, muy al tiro, muy al pendiente del siguiente episodio de estas micro telenovelas. Pero bueno, esta nota ha suscitado opiniones muy variadas aquí en nuestra redacción en Expansión. Así es que les traemos la misma pregunta a ustedes, podescuchas. ¿Han visto estas telenovelas? ¿Las plataformas ya les ofrecieron estos contenidos? Y de ser así, confiésense como yo. ¿Qué tanto han visto estas telenovelas modernas? Ya saben que leemos sus comentarios en nuestras plataformas y desde luego en nuestras redes sociales todas @expansiónmx. Pero bueno, vámonos con la última información de este jueves, una inversión, la verdad, muy interesante. Aunque a veces parezca, no todo está perdido. Y bueno, Suara, resulta que Jugos del Valle anunció una inversión de $85 millones para ampliar su planta en Jalisco. Es este centro en el cual producen bebidas de Jugos del Valle. Habrá 2 nuevas líneas de producción cuya operación generará, y esto hay que aplaudirse, 700 empleos directos. Ay, la verdad es que, bueno, ustedes lo saben, lo hemos dicho en este espacio, entre que varias empresas se van o que detienen operaciones, el que llegue una inversión se siente bien, qué bonito hablar de ello. Y a ver, Jugos del Valle Santa Clara, que es parte de la industria mexicana de Coca-Cola en México, anunció esta inversión y pues a ver, va para su planta ubicada en Lagos de Moreno, Jalisco, que está bien que también llegue a este estado, ¿no? Correcto. Pablo Lemus, el gobernador de Jalisco, dijo que estas inversiones representan un crecimiento importante para la industria y la fortaleza de la economía regional. Y bueno, por otra parte, de Coca-Cola Company opera en México a través de 8 grupos embotelladores, entre ellos Arca Continental, Coca-Cola FEMSA y también Jugos del Valle Santa Clara. En total, la industria mexicana de Coca-Cola y sus plantas de reciclaje, Imer y PetStar, ya suman 73 fábricas en territorio nacional. La verdad es que solamente esta inversión viene a ampliar lo que ya abarca de manera importante Coca-Cola. El año pasado tuvimos un extraordinario reportaje de nuestra colega Mara Echeverría acerca de este gigante transnacional. De verdad, vayan y búsquenlo en Expansión. Y no podemos irnos de este podcast sin antes recomendarles el episodio de hoy de Política y otros datos titulado Carencias en salud, el ancla a la pobreza. Recordamos que hace unos días y durante varias semanas les presentamos aquí los resultados tanto de la encuesta nacional ingreso-gasto de los hogares, así como de la medición de la pobreza multidimensional en el país, donde si bien se dio a conocer que 13.4 millones de mexicanos salieron de la pobreza en el sexenio pasado, también hay un dato muy preocupante y es que 44.5 millones de mexicanos no tienen acceso a los servicios de salud. Esto es una situación que se duplicó también en la administración pasada. Vayan a ponerle play de una vez terminando ya este podcast. Suara, mil gracias por habernos acompañado en este episodio ya de jueves. Oye, yo me voy a escuchar Política y otros datos, pero ya también se antoja un cafecito, ¿no? Hablando de bebidas, ya es momento de cafecito, Gonzalo. Cafecito, Política y otros datos y su telenovela en formato vertical. Así es que vamos a darle, Suara. Muchas gracias. Gracias a ti, Gonzalo. Un gusto acompañarte. Y ya saben también ustedes podescuchas que toda la información sobre estos y otros temas están disponibles en expansión.mx y leemos sus comentarios en todas nuestras redes @expansiónmx. Nos escuchamos mañana. Expansión Daily. Escucha un nuevo episodio lunes a viernes a partir de las 6 de la mañana. Expansión Daily es un podcast de Expansión. Este episodio llega a ti gracias a rss.com, el podcasting hecho simple.